otra vez estamos en un Irak. Porque Estados Unidos está empezando a decir las mismas mentiras que dijo al mundo y a la ONU para invadir Irak, que son dos. Que Irak tenía armas de destrucción masiva y también que Irak estaba financiando a grupos terroristas. Y estas mismas mentiras las ha empezado a decir también en Venezuela. Por lo cual viene una intervención militar justificada en todas estas mentiras. Si te gusta este video, suscríbete para que no te pierdas ningún otro video del Chapucero USA. ¿Y qué pasó? Vamos a recordar un poco el tema de Irak. La invasión del Irak fue justificada con puras mentiras. Incluyo unos, ya hay muchos ejemplos de cómo admitieron varios generales del ejército de Estados Unidos, generales del gobierno iraquí en aquel momento, y todo el mundo, que las armas de destrucción masivas, la WMD en inglés, fueron inexistentes, que toda la invasión de Irak se basó en una gigantesca mentira. Podemos recordar cómo los norteamericanos juraban y perjuraban que el Irak de Saddam Hussein, tenía armas de destrucción masiva. Debemos recordar el secretario de Estado de aquel momento, de George Bush, Colin Powell, cómo en esta reunión de la ONU dio evidencias, fotos, videos, fotos de drones de aquel momento, etcétera, etcétera, que evidenciaban supuestamente las armas de destrucción masiva. Mounted on road trailer units and on rail cars. Finally, a fourth source, an Iraqi major who defected, confirmed that Iraq has mobile biological research laboratories in addition to the production facilities I mentioned earlier. Y por ejemplo daba, ¿no?, infografías, después daba, por ejemplo, este tipo de datos. F-1 Mirage jet aircraft. Note the spray coming. ¿No? Daba fotos satelitales y todo tipo de evidencias para convencer en la ONU de los países de que Irak tenía armas de destrucción masiva. Y no solo eso, en Estados Unidos, que también están muy escépticos, Robert Mueller, sí, el mismo fiscal que ahorita quería meter o exoneró a Trump de la conspiración rusa, en ese momento era director del FBI, señalaba que también Saddam Hussein tenía armas de destrucción masiva y que estaba financiando terroristas. Vamos a recordar ese momento. As Director Tenet has pointed out, Secretary Powell presented evidence last week that Baghdad has failed to disarm its weapons of mass destruction, willfully attempting to evade and deceive the international community. Our particular concern is that Saddam Hussein may supply terrorists with biological, chemical, or radiological weapons, que al final acaba. O sea que al final, ¿no? Irak era pues un santuario de los terroristas y tenía parte de armas de destrucción masiva. Todos puras mentiras, pero fue suficiente para la invasión. Bueno, pues en Venezuela han empezado a decir lo mismo los gringos. Mike Pompeo empezó a lanzar desde hace unos días, ¿no?, la señal de que en Venezuela empezó a llegar el Islam, los musulmanes. Porque los musulmanes, para los gringos, son los terroristas. O sea, es muy racista decir así, pero los gringos así lo ven. Mike Pompeo advierte, ahora tenemos iraníes sobre el territorio en Venezuela. Y ojo, son iraníes, son del mundo musulmán. Son terroristas, en pocas palabras, lo que quieren decir. De esta manera también Mike Pompeo señaló que ya estaban llegando no solo los cubanos, rusos, Irán, Hezbollah y demás grupos terroristas. But that would involve a military option for the U.S. I mean, it's a civil war. I understand it's a terrible situation, but ultimately, why is it our problem? Oh, look, Venezuela could very much become a risk to the United States of America. The Cubans are there, the Russians are there, the Iranians, Hezbollah are there. This is something that has a risk of getting to a very, very bad place, and so America needs to take this very seriously. We don't get the CIA direct. Los iraníes están ahí. Hezbollah, un grupo terrorista, también está ahí. Este mismo discurso lo empezó a repetir una y otra, y lo empezó a repetir, que hay grupos terroristas en Venezuela.
Por ejemplo, también vamos a ver esa conferencia de prensa también donde, por ejemplo, Mike Pompeo señala la República Islámica amenaza a los ciudadanos de todo el mundo. No, ahorita están ¿dónde? En Venezuela. We watch as Iran continues to try and have a role in protecting Maduro in Venezuela. This is causing countries in South America to understand that the expeditionary nature of the Islamic Republic is something that threatens citizens all across the world. And so we watch as Iran continues to try and have a role in protecting Maduro in Venezuela. This is causing countries in South America to understand. Ahí se está repitiendo. Pero bueno, finalmente la República Islámica dirá: ¡oh! Llegaron a Venezuela y se están colando los terroristas. Y este discurso lo empezaron a repetir, ¿quién creen? Los países del Grupo de Lima. Porque el día de hoy, ¿no? Los vecinos del Grupo de Lima acusaron a Maduro ¿de qué? De proteger a grupos terroristas en Colombia. No entiendo esta nota, pero así lo acusaron. O sea que Maduro protege a grupos terroristas en el territorio colombiano. Digo, para que tengan claro. Parece una tontería, pero lo es. Sin embargo, lo importante es lo que quieren hacer creer, ¿no? Que dice el Grupo de Lima, ¿no? Señaló que acusó al presidente de venezolano Nicolás Maduro de proteger a grupos terroristas en Colombia, ¿no? Finalmente, grupos terroristas en Colombia. Este es una parte del discurso, pero falta la otra, la de las armas nucleares. Y empezaron ya a decir esto, que Venezuela tiene armas nucleares, que como pueden ser apuntadas a Estados Unidos o a los aliados, entonces va a ser necesario una intervención militar para desarmar a venezolanos. Y esto lo dijo, ojo, él es el congresista Mario Díaz Balart, que es de Florida. Es importante señalar esto, Florida. Ahí en Florida hay mucho venezolano exiliado. Florida, también los representantes republicanos son de los principales activistas para tumbar a Maduro. Y no es raro que este señor Mario Díaz Balart señale que es posible que Venezuela pueda lanzar bombas nucleares a Estados Unidos. Y vamos a recordar este momento cuando fue entrevistado por Fox News. Y la verdad es que es una verdadera tontería, pero sí, es una tontería. Pero también las armas de destrucción masiva de Irak lo eran. Y ya vimos cómo acabó todo esto. A ver, ahorita sale. To find out, we're joined tonight by Congressman security threat for the United States. If that's the case, what steps should the United States do to protect our national security interests? Yeah, I mean, I don't think that, no one is surprised that the world's bad guys are congregated in a country like Venezuela. We've seen similar things happen many times in history. The question is, does intervening help the situation, and does it help the United States? That's the really simple question. And that's a very good question, and I would tell you that military intervention always has to be the last thing well, that Rick we should Scott, do. your senator is saying it should be the first thing. No, I think care about humanity and want to stop genocide, we need to intervene. No, I think. So why is that not crazy? Well, because I think what Rick Scott is aware of is that, in my opinion, in his opinion, that there is a huge national security threat to the United States. And then the question is, what exactly is the threat? I mean, please be specific. To be specific, when you have a country that we now have Middle Easterns with real legal Venezuelan passports that we have found, you have Hezbollah, you have Cuba, you have Iran, you have Russia, you have China there. So imagine if this regime that now is receiving a lot of international pressure, right, survives. Is it or is it not potentially a green light, an open door for the Russians, for the Chinese, for others to increase their activity against our national security interests right here in our hemisphere? Yeah, no. I mean, it's kind of hard to see what you're talking about exactly. Are you suggesting they're going to invade? No, they don't have. Look, the United States, the closest we ever came to nuclear war was because the Russians put missiles, right, nuclear missiles, in Cuba. So you suggesting the Russians are going to put nuclear missiles in Venezuela? What I'm suggesting is that they're already there. What I'm suggesting, I'm not suggesting. Why should I care if they're there? I mean, no offense, but right. Well, and I think it's a. Señala y sugiere que ya están misiles nucleares en Venezuela.
ese representante. ¿No? Una cosa muy aventurada, pero que, ojo, empezó a ser repetido por otros medios de comunicación. Aquí está CNBC, que empieza a decir esto en otra entrevista, cuando están hablando analistas y la conductora, de que es grave. Y este cuate tiene buenas fuentes. Así que si hay misiles nucleares, pues hay que intervenir militarmente contra Venezuela. They're doing some great work about Venezuela at Caracas capital. He put out a note to clients yesterday. We got the note as well, where, according to his sources, flight trackers tracked a Russian private jet that came from Russia, flew direct into Venezuela, stayed for about 12 hours. They don't know what it did. Then it landed apparently in Punta Cana in the Dominican Republic. What do you believe the Russians, if that is true, may be doing or getting out of Venezuela? Well, look, we heard Congressman Mario Diaz-Balart mention something about the nuclear arms from Russia going into Venezuela, and he's a very credible source. He's a congressman also from Florida. He said that yesterday. So I think your audience needs to realize that Venezuela is a security threat. It's a national security threat to the United States. Not only are they state sponsors of terrorism, which they've been contemplated by the U.S. to be added to that state sponsor of terrorism list. They have Hamas, they have Hezbollah, they harbor ELN, they harbor the FARC. These are things that we already know have been going on. If there is an escalation and Venezuela gets nuclear armed by Russia, for example, then it's a whole nother level. And I think that the U.S. really would need to take action. ¿Cómo la ven? Señalando, dando por verdadero lo que está diciendo este congresista norteamericano de Florida. Y recordando esto, pero Venezuela también ya es un santuario de terroristas. Está ya no solo Hezbollah, está Hamas, están las FARC, están todos ahí, ¿no? Todos felices y obviamente sedientos de antiamericanos, de matar a gringuitos. Es la misma mentira. Parece de risa, pero es de preocupante. Porque estas mentiras se empiezan a repetir una y otra vez y empiezan a ser la justificación para una invasión militar. Un Irak otra vez, pero ahora en Venezuela. Si quieres anunciar tus productos, servicios o aplicaciones en este canal, mándame un WhatsApp a ese número telefónico o un correo electrónico a esta dirección para que te enviemos tu cotización.